Listo, perfecto. Entonces, muy buenas tardes a todas, porque solo veo compañeras. Sí, lo que puse en el chat, compañeras, hay algunas que no tienen el nombre, ¿verdad? Tengo a Dayana, Katherine, Heidi, ¿verdad? Annie, Carmen, María Vanessa, tengo a Fernanda y Alexandra, pero tengo uno que es Samsung. Entonces, si pudieran, por favor, poner específicamente el nombre de ustedes para saber con quiénes es con quien estamos conversando y quiénes están participando en la sesión, más que todo para ver las participantes. Bienvenidas el día de hoy, como ya lo vimos durante las sesiones de la semana pasada, bienvenidas eh, al grupo Conectando con mi adolescente. Y estamos en la sesión 2. El día de hoy vamos a trabajar el tema de sexualidad en la persona adolescente. Entonces, antes de comenzar un poquito a entrar en la parte del tema, siempre me gusta poner un videíto con respecto a esta temática específica. Entonces, me indican por favor si lo pueden ver. ¿Se escucha y se ve? Sí. Perfecto. Gracias.
Cuéntenme qué les pareció, unas dos personitas levantando la mano, que me cuenten qué les pareció el video, qué nos dice. No todas, no todas, por favor. Hoy están poco participativas. Levantando la manita un par de personas que me cuenten qué les pareció el videíto. Ujú. Ale, Buenas tardes, Andrea, ¿cómo están hola, muy todos los bien. que están conectados? ¿Cómo me le va? Bueno, es muy importante, Andrea, porque yo desde mi caso, bueno, les cuento yo quedé embarazada a los 14 años y para Ujú, uno es sumamente difícil, ¿verdad? Pueden enfrentar todo lo que conlleva claro. un embarazo y la crianza de un hijo Ujú, a ujú, esa edad. claro. Yo ahorita tengo a mi hija 14 años y pues uno se encuentra como entre la espada y la pared, André, porque yo Ujú, me pongo a pensar, si la pongo a planificar, aunque uno a veces les dé los consejos, porque yo lo digo desde mi caso, mi mamá a mí me decía, Alejandra, cuidado queda embarazada, pero de ahí no pasó, ¿verdad? Tal vez ajá, ajá, claro. uno, porque yo decía, eso le puede pasar a cualquiera, pero a mí no. Y, Sí, eso ¿verdad? sucede. Y no era porque andaba de mal portada, sino fue la primera vez y quedé embarazada. Claro, claro, por Entonces, supuesto. yo siento que uno como mamá, Ujú, claro. en mi caso, que tengo una hija, uno se siente como entre la espada y la pared, que si la pongo a planificar, anda siendo loco. Y si no la pongo a planificar, eh, pues puede ser de que me salga con una panza, ¿verdad? Porque ahora Ujú, mi hija viene y me cuenta cada cosa al colegio, ¿verdad? De que claro. hay un baño mixto, que se meten ahí los estudiantes a tener relaciones, los profesores saben Ujú, y no hacen nada. Entonces eso lo hacen ver como normal desde esta etapa 14 años, ¿verdad? 13 años que tiene mi hija. ujú, Entonces uno claro. se siente así como un poco impotente porque a pesar de que yo le hablo a ella, tengo confianza con ella, de ahí puede ser de que por querer ser aceptada en un grupo va Ujú, por influencias y comete los errores. claro, claro. Muchas gracias, Ale. Pues Con sí, mucho gusto. en realidad, ¿qué les puedo decir? Yo siempre abogo y abogamos nosotros desde la parte del área de salud que el método anticonceptivo o cualquier forma en la que podamos colaborarle a nuestros hijos e hijas en la anticoncepción, pues es la mejor manera, ¿verdad? Específicamente, porque el punto no es tanto decir que va a ser una alcahuetería, sino que tenga una educación previa de cuáles son las implicaciones que este adolescente va a tener a partir de ahora con, con la utilización de este método de planificación o de este método anticonceptivo. Pues sí, ¿cómo qué les puedo decir? Actualmente, y lo vamos a ver luego en la que nos toca la parte de tecnología, no podemos negarlo, actualmente cada vez el adolescente inicia relaciones sexuales de forma más temprana. Hay muchos mecanismos que tratamos de utilizar a nivel de educación y de concientización con respecto a que esperen un poco más o que esperen a cierto otro tiempo. Sin embargo, en este momento yo siempre le digo a los papás de las adolescentes y los adolescentes que tengo en consulta, no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, lo importante aquí es que no tanto es la prohibición, sino empezar a trabajar con base en la conciencia de cómo podemos ir viendo y cómo podemos ir entrando en este nuevo mundo que es totalmente distinto al que nosotros y nosotras vivimos para la parte de salud sexual y reproductiva, para la parte de vínculos afectivos, para la parte de sexualidad. Entonces, como yo siempre les digo, y a mí me gusta mucho que lo veamos desde este punto de vista, y es la parte de cómo yo no puedo cerrarme a cosas que en este momento no acepto, no conozco o no soy capaz de digerir por cómo está sucediendo. Y eso lo vamos a ver también en la sesión que hablamos de las conductas de riesgo a nivel de redes sociales, a nivel de todas estas cosas que hay ahora. Yo no puedo nunca con un adolescente alegar desconocimiento, ¿ok? O decir que no me agrada y por eso no lo voy a hablar, porque estoy poniendo esa barrera y al final de cuentas el adolescente no puede acceder a mí. Recuerden lo que vimos la sesión pasada con la parte de límites y demás. Es importante que tomemos en cuenta que a pesar de que en algunos espacios no nos sentimos del todo confianza, no nos sentimos del todo bien, ¿verdad? Y no sentimos del todo como esta, ¿verdad? Y el punto no es abrir un espacio para que hagan loco, sino instruirles en el camino que se va a tener. Por eso este video me gusta
gusta muchísimo porque si bien es cierto, no es que incita a que tengan relaciones sexuales estos dos chicos, por lo menos hay dos versiones de la realidad. Como hay un papá que le dice, yo recomiendo esto, y como hay otro papá que es totalmente punitivo, restrictivo y castrante. Entonces, hay que ver la importancia. Eventualmente, con el papá que es muy comunicativo y con el papá que es castrante, vieron que los dos chicos eventualmente tuvieron relaciones sexuales. Entonces, es importante que empecemos a tomar cuenta que no podemos alegar desconocimiento o no podemos alegar que porque algo no me agrada o porque algo no lo acepto en este momento, como es toda la parte de la diversidad que se ve a nivel de identidad y de orientación sexual, no puedo hablar con mi adolescente de esto, ¿verdad? O mejor obvio el tema, o como yo no estoy de acuerdo, mejor digo, no, de este tema no se habla, o yo no quiero, o no me parece, y demás, ¿verdad? Entonces, aquí lo más importante que me gusta muchísimo hablar específicamente en este tema que es de sexualidad, es que como papás y mamás, como decía ahora Ale, bueno, yo fui adolescente madre, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Tengo que recordar y retornar, tengo que retornar a ese mundo, a qué sucedió, a qué pasaba por mi cabecita, qué pasaba por mi mente en ese momento. Y a partir de ahí, echar mano de lo más positivo, echar mano de los aprendizajes que yo tengo y empoderar a mi persona adolescente, empoderar a mi hijo, empoderar a mi hija en estos espacios que no podemos evitar que sucedan, ¿verdad? Como hablamos, como decía Alejandra, bueno, la parte de que tenemos el baño mixto, la parte de que tenemos estos espacios y demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar herramientas, salir a la calle, como yo siempre les digo, a mí me gusta mucho trabajar la parte de sexualidad con que yo no puedo restringir totalmente o cerrar totalmente porque yo estoy mandando a la guerra a mis hijos con una pistolita de agua y con una pistola de esas de globo, ¿ok? Entonces tenemos que empezar a generar ciertas estrategias sin incentivar que se hagan cosas o conductas de riesgo, pero sabiendo que en algún momento si algo sucede, ya sea positivo o negativo, también mi hijo va a poder acudir a mí, ¿ok? No solo por la parte de que inició relaciones sexuales, sino también en la parte de que tal vez haya tenido alguna conducta de parte de otra persona que no le haya agradado. Y como estuvo en un proceso tal vez de exploración o era mi novio o era mi novia, y mamá no aprueba o papá no aprueban que yo iniciara relaciones sexuales, a pesar de que esta persona esté incurriendo en una conducta que no me agrada, mejor no lo digo. ¿Ok? Entonces, también estamos hablando de que si yo no tengo esta apertura y si yo no tengo esta posibilidad, puedo también generar en el adolescente situaciones que generen riesgo para él o para ella. Entonces, para ir comenzando y entrando un poquito en materia, vamos a ver, aquí se ve. Vamos a ver. Yo creo que ya, ¿verdad? Hoy no está tan lento el internet. Sí, correcto, Sí ya se se ve. ve. Perfecto, excelente, excelente. Voy a correr aquí porque veo que la pantallita. Entonces, a mí me gusta mucho empezar y me gusta mucho ponerla. Bueno, y vamos a trabajar la parte de sexualidad específicamente, pero no solo como papás, sino también para que tengamos un poquito de cómo lo explico, cómo lo decimos, un poquito de educación nosotros y nosotras también. Cuando yo tengo que trabajar con los adolescentes y con las adolescentes, yo tengo que también estar un poquito empapado. A mí me llamó mucho la atención que hace unos años yo fui a dar una charla a papás de adolescentes en un colegio y resulta que no se nos paró el pelo al orientador y a mí cuando vimos que, digamos, las mujeres y los hombres pensaban que el mismo orificio por el que salen los bebés y por el que está la penetración es el mismo por donde se orina. ¿Verdad? Entonces a mí se me paraba el pelo y yo decía, uy Dios, tenemos que estar muy empapados de cómo sucede, porque si yo no lo comprendo específicamente, ¿verdad? Y ¿cómo voy a hacer para explicarle a mi adolescente también? ¿O cómo voy a hacer para salir de este tabú? Entonces, a mí me gusta mucho iniciar con los adolescentes preguntándoles esto, para ver qué tanto saben, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes aquí tienen sexo? ¿Ok? Y siempre preguntamos eso. Y esta pregunta se las estoy haciendo yo a ustedes. Cuéntenme, ¿quiénes aquí tienen sexo? ¿Quiénes de aquí tienen sexo? Como dicen uno, levantando la mano, ¿ok? Entonces van a decir, ¿cómo es posible que Andrea me esté preguntando esto y estamos en un lugar, está grabándose la sesión y cómo voy a contestar esto en frente de tantas personas? Pues bueno, recordemos que hay una diferencia. Entonces, bueno, yo voy a levantar la mano, ¿ok? Desde que yo nací, ¿verdad? Tengo un sexo que en este momento la parte física o biológica dice que es
mujer o femenino, ¿ok? Entonces, todas las personas nacemos desde el inicio. Entonces, el problema es el lenguaje que estamos utilizando actualmente con ciertas cosas, ¿ok? La parte de utilización, ¿verdad? De todo eso es importante. El lenguaje que estamos teniendo y que las personas adolescentes están manejando ahora y que tal vez nosotros estamos un poquito perdidos y perdidas, ¿ok? Cuando hablamos de tener sexo, es algo sumamente natural porque es algo con lo que nacemos. Cuando hablamos de relaciones sexuales coitales o de relaciones sexuales, ya son otras cosas diferentes, ¿ok? Y también vamos a trabajar un poquito lo que es la diferencia entre sexo y entre género, ¿ok? Porque todo esto es importante que lo conozcamos para poder empaparnos de la información y para poder conversar de estos temas con nuestra persona adolescente. Entonces, la parte de sexo, ¿qué es sexo en sí? ¿Qué es? Básicamente son todas estas características físicas y biológicas. ¿Qué quiere decir? Los órganos, las hormonas, los cromosomas que nos definen a nosotros como seres vivos, personas, animales o inclusive plantas como qué, como hembras o como machos, o como mujer o como hombre, o como femenino y como masculino. Ese es el sexo. Es que voy a tener sexo, ¿qué dicen? Ok, o tuve sexo, o las cancioncillas que hablan del sexo, no. Sexo es esto, ¿ok? Sexo son esas características físicas y biológicas, hormonales, de órganos y de cromosomas que nos definen como hembras o machos. El género, sin embargo, ya es otra cosa diferente, ¿ok? El género son estos aspectos de tipo sociocultural o de construcción histórica y sociocultural de nuestra propia sexualidad, ¿ok? Si yo me siento hombre o me siento mujer, y tiene que ver también con los comportamientos, los pensamientos, las actitudes y los roles asociados a cada sexo en una sociedad determinada. Entonces, el género no es tanto la parte biológica, el género es una construcción sociocultural y los roles que se nos asignan. Entonces, sabemos que generalmente desde que nosotros estamos pequeñitos y pequeñitas hay ciertos roles y nos indican cómo debe comportarse un hombre y cómo debe comportarse una mujer, cómo debe vestirse un hombre y cómo debe vestirse una mujer, ¿verdad? Y algunas veces estas son cuestiones que arrastramos de patrones de crianza sumamente fuertes, sumamente herméticos y tal vez muy poco flexibles o nulamente flexibles con respecto al comportamiento social o con respecto a cómo debe verse una persona, cuál es su apariencia física, porque la apariencia física define cómo es su orientación o su identidad. Entonces tenemos que empezar a ver esta diferencia, ¿ok? La parte del sexo es meramente biológica, ¿ok? Y la parte ya de género tiene que ver con una construcción sociocultural. Por lo tanto, es flexible, es de acuerdo a la etapa del ciclo vital donde nuestro adolescente esté, es de acuerdo a la parte social, es de acuerdo a los patrones de crianza, a los valores, de las actitudes que tenemos y de nuestros propios pensamientos. Entonces, es muy importante. Y también de cómo la sociedad está ahora influenciada por nosotros y cómo nosotros nos influenciamos en este sentido y cómo podemos expresarnos de una manera distinta a cómo nos expresábamos antes. Espérense para ver que esta cosa no funciona. Ahora sí, entonces, la sexualidad, específicamente, ¿qué es? ¿Cómo se come? ¿Qué podemos desarrollar? Entonces, la sexualidad inicia cuando cumplen 12, la sexualidad inicia cuando cumplen 11, o cuando empiezan a desarrollar toda esta parte de, como dicen, empiezan a desarrollarse. No. La sexualidad es parte del ser humano, es esta dimensión del ser humano que viene en serie desde que nacemos, ¿ok? Desde los primeros días de vida empezamos toda la parte de exploración y progresivamente vamos construyendo aspectos cada vez más complejos en relación a a nuestras concepciones y creencias. Cuando hablamos de sexualidad, algunas veces pensamos que tiene que empezar específicamente cuando el adolescente, cuando empieza la etapa adolescente o cuando el muchacho empieza a salirle vello o cuando a la muchacha le viene la menstruación o empiezan a crecer los senos y demás. La sexualidad es intrínseca al ser humano desde que nacemos y va progresivamente construyéndose, fortaleciéndose, creándose distintas concepciones, ¿ok? En cada etapa de nuestro desarrollo, la sexualidad va a tener manifestaciones diferentes, ¿ok? Esto quiere decir que es curioso, tanto como una parte fundamental y placentera para las personas en general, pero puede convertirse en un foco importante de frustración también. Ok, el motivo de esto es la falta de una correcta educación que hemos tenido. Ok, lo que pasa es que no estamos hablando de qué es en específico ahora, porque siempre nos hablan de que hemos estado muy bombardeados, ¿verdad? Y que siempre tenemos mucha información. Es diferente tener información a estar correctamente educado en salud sexual y reproductiva y tenemos que ver la diferencia, ¿ok?
Es muy diferente a que yo diga que tengo la opción o que yo sé cuáles métodos anticonceptivos existen o que yo sé que puedo ir a comprar un condón en la pulpería o adquirirlo en el área de salud, a saber qué implica el uso del condón para mí, a saber por qué es importante, a saber qué significa que sea un método de barrera, cuáles son las implicaciones y no tanto el hecho de que, vea, los condones son para prevenir el embarazo, los condones los usa el hombre, las pastillas las usan las mujeres. Es mucho más allá, va mucho más allá, ¿ok? Y en cada etapa de nuestro desarrollo y nuestro ciclo habitual puede ser algo muy placentero, puede ser para mejorar nuestra calidad de vida, para hacernos sentir mejor con nosotros mismos y nosotras mismas, pero también puede ser un foco de frustración importante. ¿Por qué? Porque tal vez no comprendo lo que está sucediendo, porque no tengo con quién conversarlo en estos momentos, porque algunas veces tengo estos pensamientos en mi cabeza que no sé cómo decírselos a alguien, ¿verdad? Porque algunas veces hemos estigmatizado muchísimo la parte de la autoexploración, la parte de mi conocimiento y de saber ciertas cosas, y la parte de que el principal susto que tenemos siempre es el embarazo, ¿verdad? Cuando hay muchísimas otras cosas más de las cuales yo tengo, aparte del embarazo, que desarrollar y crear y educar a mi adolescente. ¿Para qué? No tanto para decir hay que prohibir el embarazo o hay que prevenir el embarazo o yo no quiero que quede embarazada o yo no quiero que deje embarazada a alguien, sino la parte de proyecto de vida. Cuando yo prohíbo, y lo vimos la semana pasada, cuando yo prohíbo, a las personas les va a encantar ver qué es eso que me prohíbe, ¿ok? Entonces, cuando trabajamos salud sexual y reproductiva o educación sexual, tenemos que empezar a trabajarlo no tanto en la prohibición, sino en el empoderamiento, en el conocimiento de estas cosas, en el que en este momento, si se disfruta de una sexualidad saludable y doy un chance para iniciar un vínculo afectivo de tipo físico, puedo pensar y enfocarme en otras cosas, ¿ok? Pero tratando de que el adolescente sea quien genera esa ideita en su cabeza. No sé si me entiende, no decirle usted no está para eso ahora, ¿ok? Usted tiene que estudiar, ¿verdad? Entonces, obviamente, no. Entonces, vamos a trabajarlo de diferente manera. Y siempre es importante que tengamos ese canal de comunicación abierto, tengamos esa empatía para escuchar, aunque sean las preguntas que podemos decir más absurdas de este mundo, tenemos que ir poquito a poco hilando cada vez más delgado para que la adolescente sienta la confianza de que cada vez que tiene una duda con respecto a algo, acuda a su red de apoyo, a mamá, a papá, a abuela, a tía, a la persona en la que siente confianza, porque somos las personas primordiales y somos las personas más importantes para poder llenar esos vacíos de dudas que todos en algún momento tuvimos. Entonces, hay otros conceptos importantes que tenemos que saber con respecto a la sexualidad. La sexualidad no es una cuestión dicotómica, o sea, no es dos, ¿ok? No es blanco y negro, ¿ok? En ninguna de sus dimensiones. Por lo tanto, más bien, todos los términos que voy a plantear tienen que ver con continuos entre dos extremos, ¿verdad? Con matices de grises en el medio. Entonces, no podemos hablar de blanco y negro, de hombre y mujer, como lo vimos ahora, ¿verdad? O de femenino y masculino, de macho y hembra, porque hay muchos matices en medio en este momento y tenemos, a pesar de que en algunas parte de nuestros valores y de nuestras creencias nos impiden abrir un poquito la mente con respecto a qué está sucediendo ahora, yo tengo que conocer profundamente cómo se está trabajando ahora. Tengo que conocer los términos, tengo que saber. Yo no puedo alegar que porque no lo apruebo o porque no me gusta, no lo puedo conocer. Es importante que yo me apropie de estos conocimientos, porque a veces usted llega y llegan con esos términos que yo ni sé, ni yo comprendo, llega con un montón de cosas nuevas que yo no he escuchado. Bueno, tenemos que estar pilas dentro de lo principal, que yo se los digo y siempre se los recomiendo, igual de pilas, igual de informados, igual de actualizados que mi adolescente, ¿ok? Yo no puedo alegar que como no me interesa o como no soy bueno o buena en esto, no voy a incursionar. Entonces es importante para cualquier temática, ¿ok? Para cualquier temática, no solamente sexualidad, para redes sociales, para farmacodependencia, para el establecimiento de un proyecto de vida, para todo lo que viene, para relaciones de pareja, para dar un consejo sobre cómo es una saludable relación de pareja, sobre cómo es un vínculo afectivo positivo. Tengo que tener mucho conocimiento. Entonces, tenemos, espérense porque creo que alguien me dejó encendidito el, ya. Listo, ok. Entonces, vamos a ver, la identidad, tenemos identidad de género,
que es cómo se siente la persona en el continuo hombre y mujer. ¿Qué quiere decir esto? Cómo mi mente interpreta quién soy, mi identidad, quién soy, ¿ok? No tiene que ver con el sexo biológico, es como mi mente siente en este momento, cómo mi mente interpreta cómo soy, cómo mi mente se siente. Entonces, la identidad es quién soy, ¿ok? Es cómo me veo, cómo me siento, ¿ok? Y la parte de identidad sexual es este juicio de la propia figura corporal, hombre o mujer. ¿Basado en qué? En estas características biológicas y estéticas, ¿ok? Aquí tenemos que tener algo muy claro. El sexo y el género no necesariamente están alineados, porque mi identidad puede ser masculina y mi identidad de género y mi identidad sexual está en un cuerpo femenino. Entonces tenemos que ver que estas dos cosas no son dicotómicas, ¿ok? No es solo o soy mujer y tengo identidad sexual de género y todo de mujer, no. Ahora estamos hablando de que hay muchas cosas. Entonces, hay una diferencia grande entre la identidad y la orientación, porque algunas veces decimos, es que orientación, identidad y esto y el otro y arriba abajo, ¿y qué quiere decir? Bueno, yo tengo que conocer. Identidad es cómo me siento. A mí me gusta decírselo a los adolescentes y a las personas. Identidad es cómo me siento, cómo me veo al espejo, quién soy. Y orientación es quién me gusta o quién me atrae. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Identidad es quién soy, cómo me interpreto, cómo me veo al espejo, cómo me veo todos los días, cómo me interpreto, cómo me relaciono. ¿Ok? Orientación es quién me gusta. ¿Ok? Entonces es una diferencia muy importante. Entonces, mi identidad puede ser de un tipo y mi orientación de otra. Al igual que mi identidad de género puede ser de un tipo y mi identidad sexual no siempre está alineada. Para que lo tomemos en cuenta. Ok. Entonces, a nivel de orientación sexual, como ya hablamos, define para quién siento atracción. Y recordemos que la atracción para la orientación sexual no solamente es física, es emocional, espiritual y romántica. También es muy importante que lo tomemos en cuenta. Ok, vamos a ver. Pues específicamente no es que digamos que se sabe o que no se sabe, porque recordemos que no es algo como, ¿verdad? Es que, digamos, Ale nos hace la consultita. A la edad de los 13 años se puede saber si son heterosexuales o u homosexuales, ¿verdad? Es que no tanto es saber, ¿verdad? Como si tuviéramos una condición de salud, ¿verdad? Como si es diabético o si no, o si es hipertenso, ¿verdad? Entonces, tendríamos que empezar a trabajar de que el proceso de la adolescencia es un proceso, es un continuo de exploración, ¿ok? Entonces, en este momento, la idea es que podemos estar en el proceso de adolescencia teniendo una identidad heterosexual y una orientación de otro tipo, o iniciando este proceso de exploración en la homosexualidad y teniendo una orientación de tipo homosexual. Entonces, no tenemos que hablar de etiquetas, pero sí es importante que empiecen a construir, ellos empiezan a construir su identidad a partir del proceso de adolescencia, como lo vimos desde pequeñitos, ¿verdad? Si le gusta el color azul, si le gusta jugar con juguetes, si le gusta el pan, si no le gusta, si le gusta comer picaritas o si no le gusta la manzana. Así iniciamos desde diferentes etapas y así lo vamos desarrollando a nivel de la adolescencia. Un poco a nivel hormonal, porque como ya las hormonas empiezan a desarrollarse un poco más a flor de piel, algunas veces sentimos mucho esta frustración de definirme, ¿verdad? Y de decirle a la sociedad qué soy o quién soy en este momento, porque me genera muchísima frustración, ¿ok? Entonces, lo que sucede en este momento es que si no logro ser lo que mis papás quieren o si no logro encajar en este momento porque no siento realmente cómo es, tenemos que ir poquito a poco. La definición, pues si bien es cierto, no tanto es definir cuál es mi identidad, sino que podemos hablar de orientación, ¿ok? En este momento mi orientación o mi identidad, en este momento me siento como hombre, sí. Pero resulta que, digamos, a nivel de identidad me siento como hombre, ¿sí? Quiero vestirme como hombre, quiero ser como hombre, pero a nivel de orientación, pues resulta que me gustan también los hombres, ¿ok? Entonces, es que empecemos a trabajar un poco en cómo se desarrolla esto. El punto no es definir en sí de una vez, ¿verdad? Y poner una etiqueta, sino que es un continuo de ir y venir, es un continuo que algunas veces está alineado y que otras veces tal vez ya no lo esté. ¿Ok? Entonces, lo importante aquí es empoderar, como lo vimos en el video, en la parte de autoestima, en la parte de lo importante es que sos mi hijo, sos mi hija, sos valioso, sos valiosa.
No podemos permitir que nadie nos pase por encima, no podemos permitir que alguien nos haga daño, no puedo permitir a otra persona que haga lo que no le parece y demás. Entonces, más o menos la parte de la construcción y del apoyo que yo puedo tener en la adolescencia no tanto es que lo definamos o que le pongamos una etiqueta encima o que le digamos específicamente qué es o qué no es, sino específicamente que empecemos a trabajar en el apoyo de esta exploración o de esta indecisión que tiene el adolescente en estos momentos. ¿Ok? Entonces, la parte de orientación sexual va a definir todo esto. Dice que mi conexión es estable, entonces cualquier cosa me avisan si se me va el internet, porque como va a llover, acaba de poner que mi conexión es inestable. Entonces, define, vieron que la identidad es quién soy, cómo me veo, me veo al espejo, quién soy, ¿ok? ¿Quién soy? Soy una mujer, soy un hombre, soy una persona, ¿ok? Y la orientación es quién me gusta, quién me atrae, ¿ok? Física, emocional, espiritual y de manera romántica, ¿ok? Y también tiene que ver con esa intensidad en la atracción, ¿ok? Este continuo tiene diversas opciones. El continuo de la orientación sexual va en la parte heterosexual, en el que siento atracción por personas del sexo opuesto, bisexual, que puedo sentir esa atracción hacia mujeres y hombres por igual, porque no tanto es hacia mujeres y hombres, sino es hacia la parte física o la parte emocional o la parte espiritual o la parte romántica. Asexual es una persona que no siente atracción sexual de ningún tipo, ni bajo ningún sexo, ni ningún género. Pansexual, que a veces me dicen, no es lo mismo que bisexual. No, vamos a explicar la diferencia, ¿ok? La persona pansexual siente atracción, ¿por qué? Por las personas, independientemente de su sexo o de su género, independientemente de su identidad. Por ejemplo, no necesariamente, la persona bisexual sabe que es atraído física, emocional, espiritualmente por hombres y por mujeres. Entonces, a mí me gusta esta mujer, a mí me gusta este hombre. La parte pansexual es atracción hacia la persona. No lo veo como mujer o como hombre, lo veo como persona. ¿Ok? Puede ser que me agrade Andrea, que me agrade Leslie, que me agrade Katherine, pero no Katherine mujer, Andrea mujer, Leslie mujer, persona, ¿ok? Como persona. Que eso es importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, a mí me dicen, ¿qué es eso? ¿No lo entendemos? Sí. La parte de la pansexualidad es que yo siento atracción no específicamente por un sexo o por un género, sino por esta persona que me genera confianza, que me parece que tiene unos ojos lindos, que tiene un cuerpo atractivo, pero yo no me estoy fijando en su parte de género, de sexo, sino en esta como persona. Y tenemos obviamente la orientación homosexual que siente atracción por personas del mismo sexo. Aquí tenemos la parte de homosexualidad a nivel de las personas gays y a nivel de las personas de lesbianas, ¿ok? Entonces, básicamente, hay muchísimos más y hay otros que vamos hilando más delgado, pero básicamente para que comprendamos un poquito que en el continuo de la orientación sexual tenemos algunas opciones distintas y diversas. Antes pensábamos que era o heterosexual o homosexual, ¿verdad? Y demás. Ahora podemos ver que hay distintos otros matices de grises entre el blanco y el negro, ¿ok? Hay muchísimas otras cosas que las apruebo, que no las apruebo, que no me parece que sea adecuado, que me parece que es una alcahuetería, que me parece muchas cosas. Sí, eso le corresponde a cada uno de ustedes y con las concepciones con las que ustedes hayan crecido y cómo lo crean ustedes. Sin embargo, es importante que yo tenga información al respecto, ¿ok? Y que yo no llegue cuando tal vez mi hijo o mi hija me llegue a contar que fulanita es, ¿verdad? Es trans o que fulanita es heterosexual, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una persona transexual, bueno, una persona transexual es una persona que a nivel de identidad no se siente con el sexo biológico con el que nació. ¿Ok? Entonces, transexual es que, por ejemplo, yo nací mujer, pero en este momento me siento hombre. ¿Ok? Esa es la transexualidad. Pero entonces, la transexualidad no tiene que estar estrechamente relacionada con la orientación. Entonces, el hecho de que yo sea trans no quiere decir que voy a ser homosexual. ¿Ok? Por eso es que la gente dice que es una alcahuetería y que qué es esto, ¿verdad? Porque recordemos que en el continuo de estos espacios, la orientación y la identidad están por aparte. No son lo mismo, no están en el mismo plato, ¿ok? Para que tomemos en cuenta. Entonces, si llega mi hijo o mi hija y me cuenta
fulanito, sutanito, menganita, están en... Ah, no, esa ridiculez, es que lo que pasa es que necesitan más mano dura, lo que pasa es que necesitan no sé qué. Mi adolescente se quedó callado y mi adolescente no me habló más con respecto a orientación y identidad sexual, porque mamá y papá no comprenden. Entonces, ¿qué sucede? Puse una barrera, a pesar de que esa persona, de que mi adolescente se me acercó para comentarme algo que tal vez ni siquiera tenía que ver con ellos, sino con algo que había sucedido en su círculo social o en su colegio, yo cerré. Porque a mí eso no me gusta, porque a mí no me parece, porque, ok, perfecto. Yo respeto lo que el adolescente dice, pero también tengo que aprender a escucharle, ¿ok? Tengo que aprender a escuchar qué es lo que me está diciendo y a partir de ahí ahorita vamos a ver sobre algunas estrategias sobre cómo trabajar estos temas y sobre cómo yo puedo dar mi punto de vista sin sentir que estoy y que el adolescente sienta que le estoy pasando por encima o que no me importa lo que el adolescente piense o que me parece ridículo lo que el adolescente está diciendo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de que podamos tener esta óptima educación sexual y poder conocer? Bueno, lo más importante es fomentar una adecuada salud sexual y reproductiva. Eso es lo más importante. En nosotros mismos también como adultos y adultas, ¿ok? No solo en la persona adolescente, ¿ok? La salud sexual y reproductiva no es únicamente la ausencia de una disfunción o de una enfermedad, ¿ok? O estoy sano o no tengo enfermedades o sí las tengo, no. Tiene que ver con que con la libre y responsable expresión de cómo me siento a nivel de mi propia identidad y a nivel de mi orientación, ¿ok? Para generar un bienestar personal que por tanto también va a ser de tipo social y familiar, ¿ok? Pero para que esto sea necesario, debo reconocer que se me garanticen estos derechos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Que ahora me había hablado, y ahorita vemos un poquito con la parte de métodos anticonceptivos, que todavía nos falta un poquito, ¿verdad? Es importante que tomemos en cuenta esto. La apertura que tengamos no tiene solo que ver en si mi adolescente está enfermo o está sano, es como vivencia con un bienestar de tipo social, relacional y personal su sexualidad o la expresión de su sexualidad, ¿ok? Ujú, ok. Listo, espérense para ver, ok, listo. Entonces, entrando ya más en el fondo de materia, ya hicimos un poquito de conceptos básicos. Hablemos, ¿ok? Hablemos antes de que comiencen su propio camino. Dentro de las recomendaciones que yo siempre doy son estas. Hable, comuníquese de una manera fluida, horizontal. No, o sea, el punto es en dos vías, que mi adolescente me diga, que yo diga, que lo hagamos juntos. Hablemos, conversemos antes de que mi adolescente comience su propio camino. ¿Ok? La adolescencia es muy difícil de atravesar si no se habla de la parte del sexo, la sexualidad y la identidad sexual. ¿Ok? Es muy difícil. Es importante abordar con mucha franqueza, papás y mamás, las muy humanas preguntas sobre el desarrollo sexual, el deseo sexual y la naturaleza de la identidad en el desarrollo adolescente. Es fundamental con franqueza, ¿ok? Son muy humanas estas preguntas. A veces yo siento, ¿qué será lo que le pasa a mi adolescente? ¿Por qué será lo que tiene? No, son muy humanas estas preguntas, son muy básicas, pero la idea es tener esta franqueza, es tener esta confianza para abordar estos temas, ¿ok? Es muy importante compartir información que objetiva con nuestro adolescente y brindarle esa correcta orientación para que tenga herramientas que le permitan comprender lo que está sucediendo. A mí esto me parece sumamente importante, sumamente básico, ¿ok? Tengo que compartir información objetiva. Algunas veces nos pasa como papás que prefiero decir alguna mentirilla piadosa para que no empiecen a hacer alguna cosa. No. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta como adolescente que papá y mamá no me están diciendo la verdad, no voy a confiar en ellos. ¿Ok? Entonces, la información objetiva es primordial. ¿Ok? Para que yo pueda tener herramientas y para que yo pueda comprender qué es lo que está sucediendo en esta etapa de mi ciclo vital. ¿Ok? Con estos recursos, mi hijo va a poder evitar errores de juicio devastadores que puedan poner en riesgo nuestra vida. Es muy, muy, muy importante que lo tomemos en cuenta. Permítanme un momentito.
Listo. Ok. Entonces, ujú, ok. Sobre todas las cosas, es muy fundamental, papás y mamás, que los padres sean sinceros, honestos y estén a la disposición de sus hijos para contestar todo este tipo de preguntas, ¿ok? Listo. Nosotros como papás siempre vamos a tener nuestros propios intereses. No haga esto, no haga aquello, no, 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 ¿verdad? Pero es necesario que tomemos una pausa para analizar y dejar de lado estas opiniones antes de entablar una conversación. Esto, como se los digo, en todos los espacios, y vean que lo vimos la semana pasada para entablar límites. La empatía es básica para entrar a poder conversar con mi adolescente. No le puedo entrar de golpe y no le puedo entrar con mis juicios de valor. ¿Ok? O con mis propias decisiones, o hablando de mi opinión personal con respecto a algo. ¿Ok? Tengo que tener una pausa, tengo que dejar de lado mis propios intereses y analizar y con las personas adolescentes para poder entablar una conversación que sea válida y enriquecedora a nivel de salud sexual y reproductiva. ¿Ok? Lo más apropiado e importante para un papá y un adolescente al abordar preguntas sobre la sexualidad, ¿verdad? Es tener abierto el canal de comunicación. ¿Ok? ¿Qué sucede? E inclusive a veces el adolescente se va a poner incómodo, pero la idea no es que yo le bombardee. ¿Qué quiere saber? ¿Cuándo quiere saber? ¿Cómo son las cosas? Ve, así es esto, así es eso. No, yo tengo que dejar que el adolescente se acerque a mí. Si el adolescente no tiene confianza para acercárseme, siquiera para contarme cómo estuvo su día, no se va a acercar para cuestiones más graves, ¿ok? No se va a acercar para preguntarme cómo se pone un condón. No se va a acercar para decirme que tiene temor de iniciar relaciones sexuales, pero que su novio la está presionando, digamos, ¿ok? Que tiene muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Entonces, cuando yo tengo una comunicación más horizontal, cuando tengo temor, pero tengo la apertura, esto funciona mucho mejor. Con los adolescentes, mucho, mucho, mucho mejor. Esta cosa. Ok. Ok. La información que reciben. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer ese canal que va a filtrar lo que ellos ya están viendo por sí, porque como hablábamos en las sesiones pasadas, esto sucede muy seguido, ¿verdad? Esto sucede en muchas ocasiones. O sea, nosotros tenemos siempre, siempre personas que van a estar ahí, ¿ok? Siempre las redes sociales, todo lo demás que van a darnos ese pensamiento y que van a tratar de educar a nuestro adolescente y que van a tratar de darle algunas ideas que tal vez no son las adecuadas. Entonces, vivimos en una cultura sobresexualizada, ¿ok? En donde los sitios de internet, las redes sociales, los influencers y la programación durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, está sobresexualizada, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos trabajar la charla de la cigüeña o el folleto que le entrego a mi niño para que lea por su cuenta, ¿ok? Sobre los aspectos básicos de tradición. Esto es completamente inadecuado. Ya sé que ustedes tienen chicos y chicas grandotas y grandotes, o sea, ya están entre los 11 y demás, pero también yo recomiendo mucho, y lo digo, en la consulta mía de trabajo social, y las situaciones duras que hemos tenido que vivir con respecto a alguna sospecha de que un niño o niña pequeñitos haya sufrido algún tipo de abuso sexual, el lenguaje franco es importante. No le digo cosita, no le digo pipí, no le digo chichi, no le digo galletita, ¿verdad? No le digo culito a todo porque una cosa es el culito y otra cosa. Entonces, es importante, si desde, o sea, yo tengo que empezar inclusive a ser franco y franca con mi hijo y mi hija desde que están en temprana edad, porque para una construcción adecuada y una sexualidad de un niño y niña de 2 o 3 años, tiene que conocer los nombres de sus órganos sexuales. Es básico, no para abrirles la mente ni para enseñarles cosas, es para que también prevengan una situación de riesgo, ¿ok? Entonces, yo no puedo trabajar desde pequeñitos, ¿verdad? Y menos adolescentes, decir, léase eso, así es como vienen los bebés, léete esto, mira, ¿verdad? O cuando estaban chiquititos, ¿y cómo vine yo, verdad?
El punto no es abrirles la mente de una manera abrupta, sino que empecemos a trabajar paulatinamente la construcción de esta sexualidad, ¿ok? Entonces, vamos en un nivel paulatino, ¿ok? La única manera de fomentar el bienestar y la seguridad de los padres y los hijos por igual es preparar con cuidado a los adolescentes para nuestros cambios normales en nuestro cuerpo, ¿ok? El ataque continuo, ¿ok? De los papás con respecto a la presión que ejercen los compañeros, con respecto a la glorificación de la sexualidad irresponsable y los atractivos engañosos de la publicidad, yo tengo que empezar a trabajar con mi adolescente que esas son ideas erróneas, pero no diciendo que lo que usted está viendo es una cochinada, que lo que está viendo es una papayada, ¿verdad? Como digo yo a veces, o que esa cochinada que está, que no sirve para nada. No, yo tengo que fomentar el bienestar basado en una comunicación segura, ¿ok? Yo no puedo llegar y destrozarle el reggaetón a mi hijo y a mi hija. No, tenemos que hacer conciencia del reggaetón con mi hijo y con mi hija, ¿ok? Yo no puedo nada más decirle que escucho una cochinada. No, yo tengo que sentarme y que el adolescente vaya comprendiendo y empoderándose un poquito a poco de cómo son estas cosas. Es muy importante que yo tome en cuenta todo esto, muy, muy, muy importante, ¿ok? Entonces, no tanto es la prohibición o de decir que ahora todo está mal, que ahora todo está desarrollado. No, ok. El punto no es que haya habido, sí hay una construcción extraña, pero el punto no es que se haya perdido en el camino algo, es que se ha transformado. Y como papás y mamás tenemos que transformarnos con el adolescente. ¿Ok? Yo no puedo quedarme en los tiempos de UPA, como decía mi mamá, ¿ok? Yo tengo que empezar, lastimosamente, a pesar de que me cueste un poco, tengo que ir evolucionando con el adolescente, porque si yo tengo un adolescente, yo no me puedo quedar con los pensamientos que tenía antes, yo tengo que evolucionar con él y con ella para comprender cuál es la realidad que viven. Vean que lo vimos la vez pasada. El adolescente de actual puede tener niveles de estrés más elevados que el que tiene una persona adulta o que el que teníamos nosotros cuando éramos adolescentes, por todo lo que vivimos ahora. Yo no me puedo quedar como sucedía con lo que pasaba antes. Yo tengo que evolucionar y emigrar con mi adolescente a la actualidad. ¿Por qué? Porque con la experiencia que yo tengo de papá y como lo vimos con los límites, puedo guiarle de manera responsable en este espacio. Si yo pongo solo no, si yo digo está prohibido, si yo digo no lo haga, si yo digo no me parece, ¿ok? Yo tengo que darle una explicación a mi adolescente de cómo están las cosas. Es muy importante en todos los aspectos, no solo en la sexualidad. Ok, tengo que darles herramientas y armas para salir afuera. Vean lo que les dije la vez pasada y lo que les dije ahora, ¿ok? Nosotros como papás no vamos a soltar a nuestros hijos a la calle y les deseamos suerte antes de mandarnos al mundo por su cuenta, ¿cierto o no? O sea, un bebecito, que yo tengo una bebecita, yo lo tomo de la mano, ¿ok? Les advierto sobre los riesgos y confío en ellos dándoles cada vez más responsabilidad. Y solamente cuando tienen la edad suficiente, les demuestro que están listos para manejarlo, se las entrego. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Esto es lo mismo con la sexualidad. Yo le enseñé a mi hijo y a mi hija a vestirse solo y sola. Le enseñé a caminar. Le enseñé cómo se cruzan la calle. ¿Ok? Le enseñé un montón de cosas. Así tengo que hacerlo con pasos 1, 2, 3 y 4 para la parte de sexualidad. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál de ustedes sacó a un chiquito de 2, 3 años y le dijo, voy a ver cómo se la juega, pero tiene prohibido cruzar esa calle? Claro, un niño de esa edad jamás va a saber que tengo que mirar a los dos lados. Un niño de esa edad jamás va a saber que no puedo tirarme porque el carro va a venir, ¿ok? Y jamás va a saber las implicaciones tan graves que tiene, ¿ok? Pero yo como papá no suelto a mi hijo en la calle y le deseo suerte, ¿ok? Yo le oriento y al principio le acompaño, ¿cierto o no? Es lo mismo con la sexualidad o con la construcción de una sexualidad saludable. Le tomo de la mano, le advierto sobre los riesgos y confío en él y en ella, ¿ok? Recordemos que hay algo muy importante. El hecho de confiar no quiere decir específicamente que confío en que no lo va a hacer, ¿verdad? Sino confío en que tiene las herramientas para poder tomar decisiones adecuadas, ¿ok? Porque también tenemos mucho el tabú de la idea de que mi hijo me defraudó, ¿ok? Y si mi hijo me defraudó y si mi hijo tiene en la cabecita que me defraudó, no va a querer darme la cara
porque si cometió alguna situación complicadilla o si se jaló una tortilla, no puedo recurrir a la persona que confiaba en mí, que me a la que defraudé. ¿Ok? Entonces, no tanto es la confianza de decir, confío en usted, no me defraude, sino es, usted es responsable y ya yo le indiqué, a pesar de que usted sea responsable, aquí estoy para ayudarle para lo que usted necesite. ¿Ok? Entonces, no podemos dejarlos a la libre, igual que con el establecimiento de límites, porque si yo digo, ya usted sabe, y hay de usted, ¿verdad? El adolescente dice, si algo me pasa, mejor no voy a decir nada, mejor no digo nada, porque Dios libre, ¿ok? Mejor me quedo callado, me quedo callada, todo lo demás. Tenemos que empezar a darles responsabilidades cuando tengan suficiente edad, pero también demostrarles que están listos, que sabemos que están listos y que como todos en nuestra vida podemos cometer errores y acudir a papá y a mamá o a la persona, a la figura de protección por ayuda si algo se nos sale de las manos, ¿ok? El único método infalible para lograr una seguridad sexual, por supuesto, es decir, no, obviamente, no iniciar relaciones sexuales temprano, no iniciar, ¿verdad? Y posponer la actividad sexual hasta que seamos mayores. Sin embargo, esto no sucede con todos los adolescentes y ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces, yo no puedo meter en el saco a todos los adolescentes solo por el hecho de que van a decir que no. Y no, perdón, no te escuchamos. Del método infalible se fue totalmente el internet, ya Ya, no te ahora sí. escuchamos. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ahora sí, Ya me escuchas, perdón. Ok, entonces, el único método infalible para lograr seguridad sexual es decir no. ¿Ok? Y posponer la actividad sexual hasta ser mayores, pero sabemos que esto no va a suceder. ¿Ok? En la mayoría de los adolescentes, en otros puede que sí, en otros puede que pospongan la relación sexual en otros momentos, pero tenemos que tener, muchos de ellos van a tener relaciones sexuales inclusive sin protección, lo que los expone a enfermedades graves y embarazos no deseados. Entonces, tenemos que empezar a trabajar esta parte de empoderamiento y de acompañamiento, no tanto como que me defraudaron, no tanto como que yo le di la confianza y la defraudó, sino sabiendo que creemos que tiene este nivel de responsabilidad y que cualquier cosa que pase pueden acudir a nosotros para dudas, para lo demás, ¿ok? Ah, sí, ya vi que decía, ya se ve. Disculpen y me avisan cualquier cosa porque el internet está sumamente inestable en la clínica hoy. Entonces, básicamente, para que me avisen que no estoy hablando sola. Entonces, es importante que tomemos en cuenta. A mí me encantaría decirles que todos sus adolescentes ya dijeron que no o van a decir que no. Claro que sí. No es posible que yo sepa eso. No es posible que yo les diga. No es posible. ¿Ok? Entonces, tenemos que darles estas herramientas. Yo les digo, si yo no doy herramientas y no acompaño, si yo no doy de la mano a mi adolescente para que pase por un proceso como este, no necesariamente tengo que ir de la mano de manera física, sino de manera emocional, de manera de apoyo moral, por así decirlo. Yo no suelto. Entonces, si yo sigo diciendo, no, 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 no está preparado, no está preparado, no lo haga, no lo haga, no lo haga, no lo va a hacer, y yo si lo prohíbo, no lo va a hacer, estoy mandando a la guerra otra vez. Estoy mandando a un bebé de 2 añitos a cruzar la calle, no sé, esa de la ruta 32, digamos así, ¿ok? A cruzar todos los carriles cuando estamos en plena funcionalidad. Entonces, tomemos en cuenta eso con respecto a cuál va a ser el cambio de pensamiento que yo tengo que tener cuando trabajo estos temas en específico. Entonces, las herramientas y las armas para salir afuera. ¿Cuáles tengo? ¿Cuáles herramientas tengo? ¿Ok? Hable sobre cómo tomar decisiones y hágales entender cuáles serán las consecuencias de estas decisiones. Vieron que lo vimos con los límites. Un límite excepto, ¿y cuál es la consecuencia? Hablamos sobre tomar decisiones, sobre las decisiones que yo tomo. ¿Ok? No es nada más. Usted tiene prohibido salir con fulano para que no quede embarazada. Usted tiene prohibido salir con sutana para que no me la embarace. Eso no es una conversación. ¿Ok? Eso no fue una comunicación horizontal. Tengo que hablar sobre con respecto a la toma de decisiones. ¿Qué querés vos en tu vida? ¿Ok? Yo siempre se los digo aquí a los adolescentes que están aquí, las mamás que tienen chicos conmigo yo siempre les pregunto, ¿te gustaría ser mamá? ¿Te gustaría ser papá? ¿Sabes? En este momento las implicaciones que eso tiene.
¿Ok? Entonces, no tanto es como usted no está preparado para ser mamá y para ser papá, usted no puede ser mamá y papá en este momento. ¿Por qué? Porque mi lenguaje fue diferente y fue distinto. Estoy poniendo y una imposición, estoy imponiendo. Cuando yo empiezo a decirle al adolescente que es él o ella quien tiene que hacer una introspección con respecto a qué quiere para su vida, ellos toman el control, por así decirlo, o se empoderan de sus propias decisiones. ¿Ok? Entonces, yo tengo que hacerle entender de una manera muy horizontal cuáles son las consecuencias, ¿ok? Puedo hablar sobre las decisiones, ¿verdad? Y las consecuencias de que no se relacionan con el sexo y luego llevar la conversación a la parte de sexualidad. ¿Ok? Es muy importante que lo tomemos en cuenta. No necesariamente tenemos que llegar con los tacos de frente, sino que podemos empezar en, mira, yo te imagino haciendo, claro, esto que vos me habías contado, mira, yo sé que te gusta no sé qué, ¿ok? Ujú. Es importante, vamos a ver, me hacen la consultita en el chat, ok, ok. Para hablar con los chicos es prudente esperar a que ellos toquen el tema. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Digamos, nosotros hay dos opciones, Ani, o que ellos toquen el tema y yo abro el espacio o yo lo abro de algunas estrategias que vamos a ver ahora, ¿ok? Puede ser posible que yo no lo abra específicamente como les dije la vez pasada. Me siento y a partir de hoy vamos a hablar de cuáles son los límites que usted tiene en esta casa, ¿verdad? No, hoy vamos a hablar de sexualidad, ¿verdad? No, porque el adolescente se va a sentir incómodo. Mi mamá, mi papá me está hablando de esas cosas, me siento muy cómodo, no me gusta. No, ok, si ellos tocan el tema, maravilloso. Abro el espacio de inmediato, Ani, y contesto las preguntas que tenga que contestar, ¿ok? Exacto. Los ejemplos de la vida cotidiana y ahora lo vamos a ver, Laila. Muy bueno el ejemplo que dice Laila. Ahora lo vamos a ver. Los ejemplos de la vida cotidiana son muy importantes en estos espacios. Entonces, el canal de comunicación, si el adolescente lo abre, jamás lo cierro. Si el adolescente lo abre, aprovecho y utilizo y empiezo a hablar sobre eso. Y también puedo hacerlo en otros espacios, como dice Laila, en la vida cotidiana, que ahora lo vamos a ver. Entonces, después de todo, ok, tener relaciones sexuales o no tenerlas va a tener sus implicaciones y sus consecuencias, ok. Voy a recibir mucha información falsa en mi vida como adolescente, ok, de mis amigos, de mis compañeros, hasta de los medios de comunicación. Entonces, con mucho gusto, Dani. Entonces, es importante que tomemos en cuenta esto, ok. Como dijo usted, si el adolescente llegó aquí y me preguntó, pues bueno, yo que soy trabajadora social, y lo hacía y todavía con la mía grandota que tiene 19 y con el mío de 10 que va para arriba también, a veces yo pongo algunos ejemplos, ¿verdad? Vieras que, no sé, qué te parece a vos tal cosa? Vieras que, ay, yo me pongo a pensar ahora los chiquillos, ¿verdad? Hoy vieras que fui de una charla en la unidad pedagógica, por ejemplo. Hoy vieras que fui al Mauro Fernández. Ah, sí, mami, sí, vieras, hoy habían un montón de chicos. Y me ponía yo a pensar, pucha, ¿cuántos de esos será que utilizan condón? Ay, mami, no sé, vieras que me puse a pensar, ¿verdad? Como el condón es tan accesible, amor, ¿verdad? Como el condón es tan fácil de utilizar ahora, imagínate que no se necesita comprar, podemos hasta ir a la clínica y pedirlos, ¿verdad? Y ahora todos los métodos hormonales, entonces, ¿a qué pasa? Yo empecé a hablar de algún método de anticoncepción sin siquiera decirle, vamos a hablar del uso del condón. ¿Ok? Podemos utilizar analogías, podemos utilizar comparaciones, podemos utilizar un programa de televisión que estemos viendo, lo que sea para trabajar el tema. Siempre y cuando sea comunicación y no con prohibiciones. Eso está muy mal, eso no se tiene que hacer, a mí me parece inapropiado, no. Vieron que yo hablé del uso del condón de una manera, ¿cuántos serán? Entonces, yo no estoy diciendo cuántos están teniendo relaciones sexuales de manera imprudente y están haciendo cochinadas, no, no, yo dije, ¿cuántos de esos será que usa el condón? ¿Ok? Entonces lo hice de una manera sumamente, ay, quién sabe, ¿verdad? Entonces yo digo, sí, bueno, y saber, bueno, ay, es tan fácil adquirir condones ahora. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a hablar de algo y no necesariamente estoy centrándome en cómo le estoy educando. Recordemos que el adolescente y la mayoría de nuestros hijos, desde la primera infancia y hasta que están grandes, trabajan con base en el modelaje. ¿Qué quiere decir? Lo que ven de lo que nosotros como papás hacemos, no tanto de lo que les decimos, sino de cómo trabajamos ciertas cosas. El modelaje para el adolescente es muy importante, para cualquier etapa del ciclo vital en específico del adolescente. Entonces, aquí está, porque Ani se me adelantó, ¿verdad? Y Laila también, excelente, muy bien. Entonces, ¿cómo inicio la conversación? Ok,
Cuanto más frecuentes y francas sean esas conversaciones sobre temas de sexualidad, más probabilidades voy a tener de que esas conversaciones sean fáciles, ¿ok? E incluso sinceras, ¿ok? A medida que ambos se sientan más y más y más cómodos hablando de ello, ¿ok? La manera de más fácil de comenzar es ser honesto con mi hijo, ¿ok? Realmente esto es difícil para mí, ¿ok? Fue difícil hacerlo con mi papá y con mi mamá, ¿verdad? Cuando yo tenía su edad. O por el contrario, a mí me sucede el ejemplo que utilizo yo, si lo quieren utilizar, que lo que utilicé hace muchos años con mi hija, y es, qué bonito poder hablar de esto con vos sabes. Ay, debe ser complicadillo, yo sé, se siente como incómodo porque yo soy tu mamá, pero vieras que yo no tuve en mi infancia ni en mi adolescencia alguien con quien hablar de esto. Me alegra mucho saber que puedo conversar con vos, ¿ok? Entonces, la manera más fácil es ser honesto y ser honesta, recordar un poquito, ¿verdad? No tanto poniendo nuestra experiencia de primero y decir, yo hice esto y yo hice lo otro y yo no quiero que usted lo haga y a mí no me parece, sino dentro de la cordialidad, dentro de que yo sienta que mi adolescente es importante para mí, que mi adolescente es esta red de apoyo. Vieras qué bien me siento, o sea, me imagino que debe ser complicado hablar con vos de estas cosas o que hablemos de esto, ¿verdad? Pero vieras que me siento muy contenta de que podamos conversarlo, porque vieras que yo cuando estuve de tu edad, yo no podía conversarlo de esa manera con mi mamá o con mi papá, ¿verdad? Entonces, es importante conversar, ¿ok? Y tenemos que decir cosas incómodas, pero el punto no es tanto como inquisidor, sino en un conversatorio, ¿ok? Yo tengo que recordarle siempre a mi hijo y a mi hija que yo estoy para él y para ella, que siempre voy a estar a su lado, que no me va a defraudar, que no me va a decepcionar. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de eso, ellos empiezan a alejarse, porque el mínimo error que cometan, se van a alejar de mí porque no cumplí con las expectativas que mamá y que papá me dieron. ¿Ok? Nunca permitamos que nuestro hijo o hija olvide el amor incondicional que nosotros le tenemos, ¿ok? Digámosle que lo apoyamos, que lo amamos, ¿ok? ¿Verdad? Que va a estar a su lado sin importar lo que suceda, ¿ok? Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, como se lo digo, pero es muy, muy, muy importante. Tomemos en cuenta eso, tomémoslo mucho en cuenta, ¿ok? Ujú. Exacto. Bueno, Laila nos comparte un poquito que la música del reggaetón, para mí lo es, para mí eso no es música. Laila, le soy sincera, bueno, y la letra sí choca, es sumamente chocante, es misógina, es totalmente sexualizada, ¿verdad? Pero sí, optamos por la sinceridad, el respeto, ¿ok? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hacemos conciencia, como dice Laila, excelente, ¿ok? Mira, vos escuchaste esa parte, ¿verdad? Que oye, cómo dice que tal y tal cosa? No sé, quítate que voy, no sé, por ejemplo, quítate que voy. Bueno, al final de cuentas, tenemos que pensar, ¿a vos te gustaría tal vez? No, a mí no me gustaría que mi novio me tratara de esa manera. No me gustaría que mi novio dijera esas cosas, ¿ok? Pero yo no estoy hablando, ok, otra vez estamos hablando, uy, pucha, qué feo sonó eso, ¿verdad? Imagínate, o sea, están comparando una mujer con un pedazo de carne, pues, pucha, qué cosa más fea esa, ¿verdad? Pero yo no estoy hablando cómo, yo no estoy diciendo la cochinada de música que usted oye, ¿verdad? Y las cosas tan feas que esa música dice, porque no puede ser posible que usted esté escuchando eso. Entonces, vieron que sonó diferente. Yo estoy poniendo mi punto de vista como mamá y estoy diciendo que esas frases no son adecuadas, que denigran a la mujer y que provocan muchas cosas, pero lo digo no culpabilizando al adolescente sobre esa música, sino haciéndole conciencia. ¿Ok? Sino tratando de trabajar en eso. Igual va a ser en la parte de sexualidad. Dios mío, o sea, ustedes se imaginan, a mí, yo sinceramente me pongo a pensar, no, a mí me gusta algo diferente, ¿verdad? Eso de que lo traten a uno como un pedacito de carne no me parece lo adecuado, pero bueno, no me parece lo adecuado. Hay muchas otras formas de comunicar, no sé, pero digamos, lo que pasa es que yo lo tiro como frases al aire, ¿ok? Yo no lo voy a tirar culpabilizando al adolescente por la conducta o por la música que utiliza. Yo lo hago como una opinión, ¿ok? ¿Ok? Sofía, levantó la manita. Ujú. Sí, gracias, ¿me escuchas? Que aquí está Sí, cayendo un aguacero terrible. sí, te escucho. Una pregunta, porque Ajá, digamos, en ese sentido, con respecto a la música,
Ujú. Mi adolescente, sobre todo, bueno, no, mis dos adolescentes, es una cosa que pareciera que les pagan para defender la letra. Vieras qué cosa más terrible, o sea, tratar de hacer esa conciencia, por lo menos en mi caso, es terrible, Sí. porque ellos lo que dicen es que ahora, o sea, ellos me dicen, mamá, en tu época, porque vos sos del siglo pasado, ¿verdad? Ujú. Literal, Ajá, ajá, en ajá. tu época eso significaba tal y tal cosa, ahora no, ahora eso es totalmente normal, ahora eso es, mamá, ya no lo vemos así, nosotros las mujeres no lo estamos viendo así, y el otro brinca y dice, mamá, eso, o sea, no, mamá, esa es usted. Ahora la juventud se entiende de esa forma, entonces, inclusive con los emoticones, por ejemplo, Ujú. cuando mando un mensaje, si yo mando un emoticón de carita riéndome, entonces me dicen que ese emoticón no significa que me estoy riendo, sino que significa que no me hizo para nada gracia. O sea, es Sí, como hay que entrar en la el mente mundo, de ellos. Dios mío, es el mundo al revés. Entonces yo le digo, ¿cómo que no me hizo gracia? Y entonces, ¿cuál es el que significa que sí me hizo gracia? Entonces dice XD, o sea, ya ni siquiera es un emoticón, es poner XD. XD. Entonces, ¿cómo hace uno cuando uno trata, digamos, como de verdad, hacer esa reflexión con ellos de que la letra es pavorosa, de que Ujú. eso no es letra, cuando ellos lo defienden como si, te digo, como si la casa matriz les pagara? Sí, sí, Es digamos, complicado. el punto aquí, Sofía, no tanto es, ¿verdad? Que peleamos sobre defender el punto de vista, sino también, como yo les digo, en este momento una conversación actual y decir, no me parece que usted escuche eso por esto y el otro, recordemos que va de rebeldía al 100%, ¿verdad? Yo Porque a veces, a mamá no le gusta, entonces como a mamá es no que, le gusta, a mí me parece más positivo escucharlo y verlo. vieras Entonces, que, ajá, perdón, yo he pensado inclusive hasta en aprenderme alguna letra de alguna de esas ajá, canciones horribles y ajá, empezar a cantarla ajá, para ver si acaso la psicología inversa exacto. funciona y entonces dicen, no, ya no escucho porque ahora a mi mamá le gusta eso, entonces ya no lo quiero oír. O Es sea, que, porque, y porque a usted le gusta, mami? Entonces sería, ¿qué sucede? No tanto psicología inversa, sino también apropiarnos de esos espacios. Yo no puedo alegar desconocimiento, ¿verdad? Como yo les había dicho. Entonces voy a escuchar y yo lo digo, esto es algo que en una conversación, una sola conversación con mi adolescente se va a resolver. No, ¿ok? ¿Y qué sucede? Si yo lo sigo diciendo y diciendo y diciendo y yo sigo hablando de ciertas cosas, ¿verdad? No tanto es confrontarles con sus gustos, porque usted me dice exactamente, si yo estoy confrontando con lo que les gusta, ellos lo van a defender, ¿ok? exacto, Simplemente yo voy a tratar de trabajar con base en eso. La idea de aprenderme, yo lo he hecho, yo me he aprendido las letras, yo digo, ay, ¿qué es lo que dice eso? Entonces, que dice tal y tal cosa, ¿verdad? Yo, ay, por Dios, la verdad. ajá, Entonces, digamos, hasta esas cosas es importante. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a decirlo y yo lo empiezo a cantar y lo escuchan de mí, suena muy diferente y ok, van haciendo un poquito de introspección, un poquito de introspección. Tampoco es que podemos decir que eso va a cambiar totalmente, pero por ejemplo, vamos sí, dejando esa semillita y vamos dándonos cuenta que si yo confronto y decirle la cosa que usted está escuchando es una basura, no es música y es feo, vamos a fomentar un distanciamiento con nuestro adolescente. ok, ok, ¿Ok? ok, listo, gracias. Bueno, con gusto. Carolina levantó la manita. Ajá. Hola, André. Sí, complementando lo que la señora acaba de decir, Ujú. yo siento de que sí, ellos se aprenden la música de las canciones que yo le digo a mi hijo, porque no se aprende así la materia de sociales y de ciencias, ¿verdad? Es Y diferente. creo de que sería, sí, creo que sería ideal porque y sigue el ritmo, pero realmente aprendiendo. Y siento de que quizás ellos llegan a normalizar tanto esos temas Ujú. de la manera en que tratan a las mujeres, que todo el acto sexual, porque prácticamente que mucho de esta música viene siendo una pornografía auditiva. Exacto. Y es tanto a lo que ellos ahorita están rodeados de todo ese contenido, tanto sexual, delincuente, drogadicción, Correcto. adicciones, que lo normalizan. Ujú. Y es cierto, porque en la época de nosotros, de una u otra manera, todo eso existía. Exacto. Y eso que nos dicen es que qué anticuada, o en su tiempo también se veía, se escuchaba Ajá. este tipo de cosas, pero
es cierto, uno se pone a ver y hace poco fue que vi un TikTok de un muchacho sacando letras del Puma Sí. y otros cantantes de hace Ay, mucho tiempo brutal, brutal. que era de una manera muy, no sé, romántica, pero disfrazado de que si ya uno le pone atención a la Ujú, letra, viene siendo con contenido también sexual, pero ahora es como muy explícito. correcto. Y quizás por eso ellos lo ven normal porque es de lo que ellos están ahorita abundados. Y es Correcto, difícil, André, es todo un tema muy, muy complicado. claro. Pero como vos decís, decírselo, tirarles así, ¿verdad? No. La chinita, de manera general, mira, qué feo, ¿verdad? Porque me pasó la semana pasada con mi hijo, venía Ujú, escuchando su rap, ¿verdad? Porque mi negrito es rapero, ujú. y empiezo yo a escuchar de que la droga aquí, que le disparó a fulano y que esto, y todo eso es en inglés y él lo entiende. Y le digo yo, uy, papi, qué increíble, ¿verdad? Como ahora casi que todo el rap y el hip hop está lleno de eso, ¿verdad? De contenido tanto sexual, delincuente y drogas. Me dice, sí, mamá, es demasiado, no sé por qué no sacan otro tipo de letra, pero ya ahí fue el espacio que yo pude. Fui yo la Exacto, que lo abrí y él se guindó y hace conciencia, pero es correcto, algo de que de igual manera es difícil para nosotros bloqueárselo y que ellos concienticen de correcto, que no es lo correcto. Y es exacto. difícil, Andrea, ¿verdad? Que es muy difícil. No, no es sencillo, nada de esto. Y bueno, y hablar de sexualidad tampoco, ¿verdad? Y de todas las cosas. O Ajá, sea, muchas gracias, Carolina. Y gracias a Sofía. gracias. No es sencillo, pero tiene que ser posible. Utilizar espacios como estos que decía Carolina son importantes para que hagamos impacto. ¿Ok? Si yo digo, usted tiene prohibido volver a escuchar al Bad Bunny, no, pues ahora voy a ver cómo hago para escucharlo más, porque me lo tienen prohibido. Puede ser que tal vez ya ni me está gustando cómo suena Bad Bunny, pero resulta que mamá dice que no le gusta, entonces estamos en una etapa, recuerden lo que vimos la semana pasada, estamos en una etapa en donde constantemente se tienen que saltar lo que usted le diga que no. Se van a saltar y se lo van a querer saltar y se lo van a seguir saltando. ¿Ok? Entonces tenemos que tomar cuenta y tenemos que hacer conciencia con respecto a que se le tiene que llegar de otra manera al adolescente. ¿Ok? Entonces, cuando yo llego y comunico de diferente manera las cosas, sí es cierto, lo que vivimos tal vez no lo vivimos de manera tan explícita como se vive ahora, pero, y ellos no van a entender porque yo siempre les digo, así les digo yo a la mía y le digo yo a muchos adolescentes aquí, ustedes creen que nosotros por ahí no pasamos, ¿verdad? Ustedes creen que nosotros nacimos adultos, ¿verdad? Y se mueren de risa, pero también algunas veces sí se nos olvida un poco cómo nos sentíamos con respecto a que nos criticaran nuestra vestimenta, a que nos criticaran nuestros gustos musicales, nos sentíamos atacados y atacadas en algunos de esos momentos, ¿verdad? Entonces es importante que tomemos en cuenta no tanto cómo yo voy a realizar esto como un acto de prohibición, sino cómo yo empiezo a desarrollarlo como un acto de concienciación, de empoderamiento y de que el adolescente tenga conocimiento y empiece a desarrollar un pensamiento crítico. Así es sumamente importante para la sociedad actual que el adolescente desarrolle pensamiento crítico y que tenga una opinión propia. Ok, entonces, ¿de qué debo hablar? ¿De qué se debe hablar específicamente? Podemos hablar de cómo se exhibe la sexualidad en los medios y redes sociales, lo que es mucho más importante, de cómo repercute en la vida social. Y de esto que estaba hablando ahora Carolina, vamos a retomarlo. Las consecuencias potencialmente negativas y catastróficas que puede provocar la actividad sexual, así como el placer y los resultados positivos también de una sexualidad responsable. A mí me gusta ver, ok, lo importante es ser honesto, por eso lo puse grandote y subrayado, ok. Tenemos que empezar también a trabajar con nuestro adolescente sobre las consecuencias negativas y catastróficas, pero también sobre la parte positiva de un vínculo en sexualidad responsable, ¿ok? Los resultados positivos, ¿ok? De tener un vínculo con una persona que me quiera, un vínculo con una persona que me respete, un vínculo con una persona que me valide, porque también si yo realizo mucho la parte de consecuencias negativas, tampoco estoy instruyendo a la persona adolescente en que si hay algo que no me gusta, lo tengo que decir, ¿ok? En que tengo derecho a experimentar de forma placentera esta relación sexual y no solamente tengo que ser, como les digo yo, un pedacito de carne o un juguetito con el que juegan, hicieron y terminaron, ¿verdad?
Es muy importante que también tomemos en cuenta que la relación sexual no solo es esa conducta catastrófica y negativa de quedar embarazada o de contraer una enfermedad de transmisión sexual, sino también empoderar al adolescente y a la adolescente en esto, en el placer, en el disfrute de los resultados positivos, en generar un vínculo positivo con una persona, en la parte maravillosa de lo que es la exploración de una persona, de un vínculo positivo y todo lo demás, ¿ok? Pero también cómo tengo que empezar, cómo se exhibe la sexualidad en los medios y redes sociales, ¿ok? Cómo repercute en la realidad social. Entonces tenemos que empezar a ver, a mí me gusta mucho que tomemos en cuenta, y yo siempre las vacilo a las chiquillas y las que han estado en consulta conmigo se mueren de risa. Recuerden que no todos los adolescentes y no todos los hombres son como el negro de WhatsApp y se mueren de risa las chiquillas cuando las tengo aquí en la consulta, ¿verdad? Entonces, no todos son así. ¿Qué sucede? ¿Vos crees? Entonces yo lo puedo preguntar, viste que es que a veces yo me imagino, dicen que las películas pornográficas tienen esos penes que son así tan grandotes. ¿Vos has visto alguno así? Así no son. ¿Y qué pasa? Entonces empiezo a desmitificar, ¿ok? No tanto como el hecho de que la película pornográfica en sí no es positiva, sino como el hecho de que se me está vendiendo una mentira con respecto a cómo es la sexualidad. Sabemos que pasa ahora en el mismo nivel la pornografía, tanto para hombres como para mujeres, pero mucho dentro de la figura masculina se naturaliza el hecho de que la masturbación tiene que ser siempre provocado por alguna conducta o por alguna imagen o por alguna, ¿verdad? Como la parte pornográfica, ¿ok? Entonces tenemos que empezar a trabajar que algunas veces tenemos que ver cómo podemos entrar en esos espacios para que el adolescente o la adolescente se den cuenta que lo que hay no es lo que realmente. ¿Qué pasa? ¿Y cómo es realmente? Bueno, explicamos cómo es realmente, ¿ok? Cómo es en realidad, cómo se tiene, cómo se vive, cómo se desarrolla. No es exactamente como se ve ahí. Pero de ahí es donde yo tengo que empezar también a hablar de una manera incómoda y contarle a mi hijo y a mi hija, o a mi nieto o a mi sobrino, cómo es realmente, cómo es. Entonces, ¿de qué debo hablar? Voy a comenzar la conversación sobre los medios y redes con los que, ¿verdad? Como lo que se ven son sus pares, ok. Y no lo voy a convertir en un discurso personal. Ay, es que a mí no me parece, es que es una barbaridad lo que están haciendo ahora esos muchachos, por Dios, no, que ya yo lo convertí en un discurso personal. Y no puede ser, pues, y hay de usted que yo lo vea usted haciendo, porque ¿qué sucede? Otra vez lo convertí en un regaño y para mi adolescente, ok. Si yo critico con dureza lo que ambos están viendo, mi hijo va a dar por sentado que no hay nada que discutir conmigo, va a interrumpirse el canal de comunicación de inmediato. ¿Ok? Si yo critico con dureza y va que estamos hablando igual con las redes sociales, con los TikTok y con el reggaetón y el famoso Bad Bunny que ya lo hemos tenido aquí, ¿verdad? Que una cosa increíble. Entonces, yo tengo que comenzar la conversación, ¿verdad? Sin convertirlo en un discurso personal hacia lo que yo pienso o hacia recriminarle algo a mi adolescente. Si yo critico, se acabó. Mi adolescente cerró la conversación y no voy a tener más, ¿ok? Entonces, si mi hijo y yo, ¿ok? Conversan sobre el tema con delicadeza, es mucho más probable que vamos a poder resolver esas complejidades juntos, ¿ok? Cuando yo tengo un puño inquisidor, un juicio inquisidor, un dedito inquisidor y convierto el discurso en algo de tipo personal, la comunicación se cerró. No puedo comunicarme con mi adolescente, ¿ok? Ahora, algo muy importante. Ajá. ¿Alguien levantó la manita? Laila. Ajá. Sí, hola. Hola. Es, eso que estás diciendo es muy importante. En el caso mío, Ujú, yo estaba cometiendo el error de que hay veces me dan la apertura en X o Y tema ujú. y Laila exponía una retajila, ¿verdad? Daba su cátedra de cómo X o Y cosas se tenía que solucionar. Ajá. Hasta que con el tiempo y conforme han ido creciendo ya mis hijos, me he dado cuenta de que no me sirve. Entonces, al no servirme, estaba cerrando la comunicación. Entonces, aprendí con el transcurso del tiempo, que una de las formas es dar el espacio. Por ejemplo, hay veces en las noches que llegan
y se Ajá, acuestan al lado de uno y uno va justo. viendo como que algo Ajá, le quieren decir, entonces se permite el espacio exacto. y entonces ellos empiezan a contarme ciertas situaciones que le han pasado de forma independiente. Entonces, yo lo que hago es escucharlo porque para mí son momentos como sagrados, ¿verdad? Donde ya los Maravillosos, hijos de uno se correcto. abren, son Ujú, momentos como muy, muy oportunos. Entonces, correcto. hay veces a mí no, yo me quedo escuchando y escuchando y escuchando todo lo que pasó y hay momentos en los que yo no tengo comentario alguno. Ujú, Entonces, opto al día siguiente, cuando ya retomo el tema, yo le dije, ay, mira, mi amor, vieras que me quedé pensando en esto que me contaste ayer y vieras que me parece que tal vez te pueda servir esto, esto y esto y esto. Ese es uno de los mecanismos ujú, que he aprendido y que me han servido. Entonces, ahí se excelente. lo dejo como acotación a otras mamitas. Excelente, muchas gracias, Laila. Perfecto, sí, esto es muy importante. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Ok? Es importante también tomar eso en cuenta, ¿ok? Tomar eso en cuenta de cómo algunas veces puede ser, como, como pasó en el caso de Laila, que el adolescente venga a solicitar consejo, o hay algunas veces que el adolescente solo quiere que le escuchemos sin un juicio inquisidor y sin tratar de resolverle la situación. Como papás, y yo se lo dije la semana pasada, cada vez que alguien se nos acerca a conversar algo, y cuando estamos adultos nos pasa igual, ¿ok? A veces alguien se nos acerca a solicitar un espacio para conversación y resulta que nosotros tratamos de solucionar qué es lo que nos está conversando. El punto algunas veces no es necesario que resolvamos algo, es que escuchemos nada más, ¿ok? Entonces es importante que tomemos en cuenta eso, cómo los canales de comunicación tienen que mantenerse abiertos, cómo yo tengo la capacidad de tener escucha activa y no de escuchar para contestar o no de escuchar para regañar. Vieras que la vez pasada me di cuenta, por ejemplo, me cuenta mi hija o me cuenta mi hijo, mami, vieras que me di cuenta que, no sé, Danielito, mi amigo de la esquina, vieras que creo que está fumando marihuana. Dios libre, Susana, yo la veo a usted fumando marihuana. No, ¿qué pasó? De un pronto a otro, mami, yo no estoy fumando marihuana, solo te estoy contando. Entonces, ¿qué pasó? Ahí se cerró la conversación porque yo escuché marihuana y se me olvidó que no estaba hablando de Susana, que estaban hablando de Daniel, el vecinito de Alapán, y que Susana tenía la confianza de haberme contado que Daniel estaba fumando marihuana. Y yo de una vez dije, uy, no, si Susana sabe, Susana va a empezar a consumir y yo tengo que prohibirle y eso está mal. Entonces, ¿qué pasó? Bloqueé de manera brutal el canal de comunicación, porque resulta que Susana solo quería conversar, que Daniel lo había parecido ver que estaba fumando marihuana. ¿Verdad? Entonces, tenemos que empezar a tener esa reserva analítica y esa capacidad de escucha activa para nuestro adolescente. Entonces, ¿cómo vamos a seguir manteniendo esos canales de comunicación activos? A medida que mi hijo madura física, mental y emocionalmente, van a surgir esas oportunidades para conversaciones habituales sobre sexualidad que forman parte de nuestro diálogo permanente, ¿ok? No es que lo voy a sentar y le voy a decir, hoy vamos a tener, como decían antes, vamos a tener la famosa charla. No, no, conforme vamos madurando van a surgir esas oportunidades todos los días. O como decía Laila, y como me ha pasado también a mí en otros momentos, ellos mismos llegan a conversar con nosotros. ¿Ok? Y yo se los digo, a mí me llamó mucho la atención, esto fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Esa es una experiencia personal. Mi hija, que ya es una adulta, ¿verdad? Ahora ya está grandota, una vez se me acercó y me dice, mami, yo sé que vos sos muy abierta y yo sé que yo puedo confiar en vos, pero contame, mami, si yo quedo embarazada, vos me vas a echar de la casa, ¿verdad? Claro, si yo hubiera contestado con un juicio inquisidor, le hubiera dicho, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que está pasando? No me diga que usted está embarazada, que usted tiene dudas. Oye, voy a hacerle una prueba. ¡Qué barbaridad! ¿Ya estás teniendo relaciones? No, no. Yo, lo que me quedé así, yo dije, uy, Dios mío, ¿será que está iniciando relaciones sexuales? Bueno, respiré profundo y le dije, amor, yo voy a estar aquí para vos hoy, mañana y siempre. Tenés que tener la confianza de saber que sos mi tesoro más preciado y nunca te voy a echar a la calle por un embarazo. Eso sería absurdo. Usted sabe cómo soy yo. Sí, mami, pero es que vieras que se me ocurrió preguntarte, ¿cómo así? Mira, amor, antes de que conversemos del tema de qué va a pasar,
Si estuvieras embarazada, me gustaría que llegaras antes a mí y me dijeras que estás iniciando relaciones sexuales o que ya iniciaste relaciones sexuales y podemos conversar al respecto. Puedo brindarte las herramientas, podemos ver la posibilidad de iniciar un método de planificación, podemos evacuar dudas juntas antes de que tengamos que llegar a la idea de que tienes temor de que te vaya a echar de la casa porque estés embarazada. Ah, bueno, mami, perfecto. Sí, mami, está bien. Le digo yo, perfecto. Usted puede acudir a mí en el momento. Ah, listo, mami, cuando estés preparada, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo ahí tenía ganas de preguntarle de todo, cuándo, cómo, dónde, por qué, que para qué me preguntaba eso, que para qué no. En ese momento yo dije, tenemos que contenernos y mantener la calma, ¿ok? Tiempo después, ya, mami, mira, me gustaría que iniciara el seguimiento en ginecología. Me gustaría valorar la posibilidad que tenemos de los medios de cuál método anticonceptivo sería mejor para mí, como un mecanismo de prevención. Perfecto, ok, excelente. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, con acompañamiento familiar iniciamos el proceso y todo lo demás. Si yo hubiera tenido un juicio inquisidor en ese momento y yo hubiera imaginado y hubiera dicho un montón de papayas, por así decirlo, o un montón de patrañas, y hubiera dicho qué barbaridad no puede ser, y por qué usted me está preguntando eso, y es que usted está embarazada, y es que ya inició relaciones, mi hija no hubiera querido hablar de eso nunca más conmigo, ¿ok? Entonces tenemos que mantener abierto ese canal de comunicación, ¿ok? Un área que debe recibir especial atención, que es para mí muy importante, son los mitos urbanos que el adolescente tiene, que la persona adolescente maneja. Es esta información falsa que todos conocemos, como esos chismecillos que pasan de adolescente en adolescente. Por ejemplo, ok, tenemos que aclarar que el sexo oral y el sexo anal también tienen sus riesgos, ¿ok? Y tener relaciones sexuales sin protección, aunque no haya eyaculación, no es un método de planificación eficaz. Yo siempre se los digo y vacilando, ¿ok? ¿Verdad? A veces les digo a las adolescentes mías, ¿qué método estabas utilizando? Y se me mueren a sonreír. Le digo yo, el método de ayúdame Dios. Y se mueren de risa. Ay, Andrea, le digo yo, ese es el que estabas utilizando, ¿verdad? Cuando ya yo tengo a las adolescentes embarazadas aquí conmigo. Ese no funciona, tenemos que utilizar otros, ¿ok? Entonces, la idea es poder generar un diálogo horizontal, que ellos no sientan que estamos juzgándoles y que tengamos esta tranquilidad, pero también dentro de esto aclarar esos mitos que siempre manejan los adolescentes en la jerga actual, ¿ok? Es muy importante tener la información correcta desde el principio y compartir esa información a mis hijos, ¿ok? Estimula que la confianza es fundamental, ¿ok? Para orientar a mi hijo adolescente en momentos difíciles. ¿Cómo lo utilizo yo específicamente? Ay, no. Digamos, un día estamos vacilando, estamos viendo una película en la noche y es una película de adolescentes. Ay, no, ¿cómo me acuerdo yo aquel chiquillo que vacilábamos tanto en el barrio cuando yo estaba joven? Entonces se queda, ay, mi hija, ¿qué pasó? ¿En serio, mami? ¿Quién era? Ay, vea, fulanito. No sé, le pongo un nombre ficticio. Fulanito. ¿Podés creer que fulanito pensaba que esto y el otro y el otro? Y ahí le desmitifico un mito urbano. Se lo suelto. ¿Puedes creer? Imagínate, vos sabías que con el sexo oral también yo adquiero enfermedades de transmisión sexual y el otro creía que no. Y dicen las chicas, ahora hay un mito grandísimo que piensan que si se tienen relaciones sexuales anales, no hay posibilidad ni de embarazos ni de enfermedades. Mami, pero hoy vean, mira, bueno, es que ahora los estudios lo que indican es esto, mira, o sea, el sexo anal, a pesar de que se utilice de diferentes maneras y que piensan que no hay penetración a nivel de la vagina, pues tenemos la opción de que como hay fluidos corporales, el fluido corporal puede llegar a la cavidad vaginal en la eyaculación y puede haber un embarazo. Imagínate. Ay, mami. Y también el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual a nivel anal es más alta. Ay, pero ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque imagínate que la cavidad anal tiene muchísimas más porosidades que la cavidad vaginal o que inclusive otros espacios. Entonces, cuando hay algún corte o hay alguna situación y tengo sexo de tipo anal, hay más posibilidades de que la enfermedad de transmisión se dé. Imagínate. Entonces, ¿qué sucede? Lo trabajamos como un mito urbano y no estoy trabajando, ok, usted tiene dudas, vea, le voy a decir, esa tontera que están diciendo, no, lo desmitificamos de una manera natural, cordial, informativa, con un canal de comunicación abierto. Si tengo dudas, porque algunos mitos yo también me los creo, pues entonces solicito apoyo
para que esos mitos que yo tal vez tengo o esas dudillas las evacúe. Porque también no es que nacemos aprendidos. Si yo tengo dudas con respecto a ciertas cosas, yo también puedo consultar como papá. Es muy válido. ¿Ok? En particular, tenemos que ser específicos y precisos sobre los riesgos de embarazo y la eficacia o las limitaciones de los diferentes tipos de anticonceptivos, ¿ok? Y trabajar sobre los efectos de las enfermedades de transmisión sexual. Yo trabajo, a mí me gusta poner el término control cruzado, ¿ok? Control cruzado, para las chicas que yo he tenido aquí en la consulta, es utilizar 2 métodos anticonceptivos. El de barrera, que es el condón, y el hormonal, que ya sea el implante, la inyección o la pastilla. Siempre les digo, ¿por qué vamos a utilizar los dos? Bueno, porque el condón previene de enfermedades de transmisión sexual y el anticonceptivo hormonal previene solamente para embarazo. Si yo utilizo ambos, es maravilloso porque tengo una protección. Igual, siempre se los digo en la consulta a las que ya hemos tenido aquí. Recordarles que ningún método anticonceptivo es 100% efectivo. Hay algunos de 90 a 95 y otros de 80 a 90%, pero el único 100% efectivo es la abstinencia. Entonces, también hay que ser muy sinceros, ¿ok? Tenemos que ser sinceros que hay de un 90 a un 95%. Entonces, si yo tengo la posibilidad de utilizar 2 métodos, y siempre les digo vacilando a las chiquillas, no son 2 condones, ¿ok? A veces pensamos, voy a decirle a mi hijo que use 2 condones. No, eso es lo peor que le podemos recomendar a nuestro hijo, ¿ok? Porque la fricción en el momento de la penetración hace que el condón se rompa. Entonces, uno y bien utilizado es más que suficiente, ¿ok? ¿Qué le puedo iniciar? También, es que bueno, el condón es del hombre y lo otro es de la mujer. No, yo siempre aquí en la consulta me gusta, inclusive con mi hija lo hice, empoderarlas a las chicas. ¿Es un método anticonceptivo que se coloca en el órgano masculino? Sí, pero no necesariamente solo el hombre tiene que saber cómo se pone un condón. Yo también tengo derecho a conocer cómo se hace. Y si el muchacho con el que estoy dice, yo no sé ponerlo, no te preocupes, yo sí lo sé hacer. ¿Ok? Entonces, trabajamos mucho también en la parte del empoderamiento. Algo muy importante que me gusta recordar también, con los chicos, con los hombres, como pensamos que el único método anticonceptivo es el condón, cosa que en este momento es válida, solo tenemos condón para anticoncepción en la figura masculina. A mí me gusta mucho trabajar con los chicos en la consulta, que ellos tienen que conocer cómo funcionan también los anticonceptivos hormonales, cómo funciona la pastilla, qué principios activos tiene, cómo se debe tomar, cómo funciona la inyección, qué trabaja un implante, cómo es un dispositivo intrauterino. ¿Por qué? Porque también es importante que cuando inicien un proceso de una relación y de un vínculo de pareja sepan decir que sabemos, porque a veces es, ay, es que yo creía que fulana se estaba tomando las pastillas bien, por ejemplo, ¿ok? No, si yo estoy en una relación de pareja y Pedro está con María y resulta que Pedro se está dando cuenta que María no se está tomando las pastillas todos los días a las 8 de la noche como debe ser, sino que se le están olvidando y demás, yo puedo decir, María, no te estás tomando el anticonceptivo de manera adecuada, ¿qué está pasando? ¿Ok? Yo estoy cumpliendo con mi deber y estoy utilizando condón, necesito que seas responsable también. Pero si el adolescente no tiene ni idea de cómo funciona un anticonceptivo hormonal, porque como los hombres solamente utilizan condón, está incurriendo también en una situación de riesgo. ¿Ok? Es importante que el adolescente hombre también conozca cómo funcionan los anticonceptivos hormonales y que la mujer conozca cómo se coloca el condón. Es básico, es importante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a contrarrestar esa presión de vivir en esta sociedad en donde constantemente se nos pide y se nos inician las relaciones sexuales de manera más temprana? Ok. Uno de los temas claves que yo debo enfatizar es que nadie tiene derecho a presionarles, ¿ok? Sobre tener relaciones sexuales. Pero para afrontar la presión de amigos y de compañeros, yo tengo que empoderar a mis hijos en la capacidad que tienen para enfrentar esa presión, ¿ok? Con los principios más importantes, ¿ok? Que la gratificación inmediata y la libertad absoluta para compartir mis preocupaciones conmigo. ¿Ok? Entonces, los principios de gratificación inmediata tengo que decirlos, bueno, eso va a ser un momentito y ya. Y tengo que saber que mi hijo y mi hija pueden acudir a mí si algo de esto está sucediendo, porque si yo no tengo un canal de comunicación adecuado, si yo no pude hacerlo de manera óptima, mi adolescente ni siquiera me va a contar que se siente presionado.
Si no me va a contar que se siente presionado, muchísimo menos me va a contar si alguna persona quiso abusar sexualmente de él o de ella, o si mi novio me está presionando para que yo haga algo que no me agrada. ¿Ok? Entonces, la parte del empoderamiento y de crear principios importantes de que tengo que dejar de lado solo la parte de gratificación inmediata y tenemos que saber que el adolescente puede compartir esas preocupaciones conmigo sin que vaya a ser juzgado. ¿Ok? Es totalmente natural que los adolescentes tengan preguntas, ¿ok? No estoy diciendo sobre sexo, sobre relaciones sexuales, sobre mi identidad sexual. Es normal. No es que cuando empiecen preguntas ya yo voy a estar pensando que está haciendo algo, ¿verdad? Porque puede ser que les pase como uno siempre, si está preguntando eso, ¿será que ya tiene relaciones? ¿Será que hizo tal cosa? No, nada más es normal, está parte de la exploración. Ok. Las actitudes hacia la identidad y hacia la orientación sexual en algunos momentos siguen siendo difíciles para nosotros y complejas como papás. Pero lo importante es recordar que todos nosotros hemos tenido esas preguntas en algún momento. Y es necesario que nosotros como papás vamos a ser receptivos al respecto. Entender el espectro completo de la sexualidad y de la orientación sexual e intentar canalizarlo con un sector o con un área particular. Permítame un segundito, chicos. Ok, listo, perdón, ok. Es necesario que seamos receptivos al respecto, que entendamos el espectro complejo de la sexualidad, de la orientación, ¿verdad? Y que no tenemos que, digamos, que caracterizarlo o canalizarlo en un sector o área particulares. Tenemos que hablar mucho de todo este continuo que hablamos al principio de la sesión, ¿verdad? No enfocarnos específicamente en ciertas cosas o qué estoy haciendo mal o qué está haciendo bien o cómo está lo demás, sino entender. ¿Ok? Aceptemos las preguntas del adolescente como parte del crecimiento, ¿ok? Porque se trata de eso precisamente. Pero al mismo tiempo tengo que permitir que el adolescente sepa de manera positiva cuáles son mis opiniones, ¿ok? Tengo que reconocer que existen diferencias entre los hechos y la opinión, ¿ok? Pero yo tengo que ser claro al respecto de ambos. No solamente decir sí o no me gusta, o no lo quiero, o no me parece, ¿ok? Tenemos que tener mucha claridad. Entonces, lo he dicho durante toda la sesión y desde la semana pasada. La clave aquí es un diálogo constante, ¿ok? Es decirles a sus hijos adolescentes que los aman sin importar en qué se conviertan, si son delgados, altos, bajos, gordos, saludables o están enfermos, ustedes los van a amar a pesar de todo, ¿ok? Y que las decisiones que tomen les van a apoyar, ¿ok? Para muchos padres es muy fácil decirlo y no lo hacen, pero es la clave para crear un adolescente saludable, ¿ok? De nuevo les digo, si mi hijo piensa que constantemente me defrauda, si mi hija piensa que constantemente me decepciona, se va a alejar de mí porque va a sentir vergüenza, porque va a sentir culpa, porque no va a querer estar cerca de mí, porque todo lo que papá y mamá pensaban de mí no lo está cumpliendo. Es un peso muy grande que el adolescente maneja en todos los aspectos de su vida. Entonces, tenemos que decirle lo importantes que son para nosotros siempre. Ok. No duden en hablar sobre los valores, la moral y la ética en relación al sexo, pero no demos sermones, ¿ok? Nosotros podemos dar nuestro posicionamiento ético, nuestros valores y nuestra parte moral, pero sin dar sermones, exponiendo qué es mi pensamiento y cómo lo cree, ¿ok? Brindando orientación, no dando sermones, ¿ok? Si yo le brindo a mi hijo un marco sólido de información, de valores, de una construcción social, ¿ok?
doy un gran paso para asegurarme que cuando sea alguien sexualmente activo va a tener el conocimiento, la preparación y la madurez que le va a ayudar en la transición a la actividad sexual, ¿ok? Como una elección informada y no como un accidente peligroso, ¿ok? Eso tenemos que tomarlo muchísimo, muchísimo en cuenta, ¿ok? Listo. Los métodos anticonceptivos, yo tengo bueno, hoy hablamos un poquito de los de barrera y de los de barrera y de los hormonales. Yo tengo un instructivo que les voy a pasar por el chat con respecto a las características específicas de cada uno de los métodos anticonceptivos que actualmente están con la posibilidad de que tengamos acceso todas las personas, no solamente las personas adolescentes, ¿verdad? Hay un poquito de mitos, están los principios activos. Yo se los voy a mandar el día de hoy, si no es que el día de mañana, al chat. ¿Para qué? Para que ustedes puedan darle una lecturita y si en algún momento lo desean, también dárselos a sus adolescentes. ¿Ok? Entonces, trabajamos que todos los que están actualmente, mitos específicamente de cada uno de los métodos anticonceptivos y todo lo demás. Recordarles, como yo siempre les digo, vamos a salirme de aquí ya. ¿Ok? Recordarles que a nivel de lo que es la caja del Seguro Social, específicamente, debido a que durante, no sé, vamos a ver, los estudios que tuvimos que hacer van más o menos como desde el 2018 al 2020. Hay una alta estadística de embarazos adolescentes. Entonces, dentro de la caja lo que estamos promocionando es la posibilidad de la colocación del implante subdérmico, ¿ok? O el famoso implanón. La gente le dice chip, pero yo les digo, no es un chip, no somos robots ni somos ningún otro tipo de cosas, es un implante, así se llama. El implante está también en esta guía que les voy a enviar en un PDF para que lo tomen en cuenta, para que lo lean. Se está colocando a todas las adolescentes desde los 13 y hasta los 18 años. Si en algún momento quieren asesoría, con gusto se las podemos brindar y se puede colocar aquí en la clínica. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Siempre les digo, y esto los papás también lo tienen que saber, y yo se los digo a las adolescentes, no es necesario que hayan iniciado relaciones sexuales para colocarse el implante, porque algunas veces les dan la idea de que tienen que venir aquí diciendo que han tenido un montón de parejas sexuales porque se las ponen más rápido. Así no es. Solamente con el hecho de tener deseos de iniciar el proceso de anticoncepción, se les puede colocar perfectamente, aunque no hayan iniciado relaciones sexuales. El procedimiento, bueno, vengo a medicina general, saco cita en medicina general, indico que necesitamos o que deseamos la anticoncepción, el implanón, en el caso de las mamás de adolescentes, mujeres. Posterior a eso pasa por una cita con trabajo social, ya sea conmigo o con la compañera Cristel, y se coloca. Es un procedimiento muy sencillo. No es que el implante sea solo para adolescentes, no sé cómo explicarles, nosotras como mujeres adultas lo podríamos utilizar. Sin embargo, se está priorizando debido a la alta tasa de adolescentes embarazadas que hemos tenido desde unos años para acá. Entonces se está priorizando el apoyo que se le brinda a la persona adolescente. ¿Okay? ¿Qué pasa con los adolescentes hombres? Están en el mismo derecho de venir a la consulta de medicina general y solicitar condones. Están en todo su derecho. Importantísimo recordar con el principio de autonomía progresiva que está estipulado en el Código de Niñez y Adolescencia, el adolescente, a pesar de que no tenga el consentimiento de mamá o de papá, tiene derecho a colocarse el implante si el adolescente lo desea, para que lo tomen en cuenta. En este momento, si tiene más de 13 años y quiere optar por este tipo de anticonceptivo, puede optar por este tipo de anticonceptivo sin necesidad de que medie una autorización parental. ¿Qué recomiendo yo? Que ustedes les acompañen, que ustedes les brinden apoyo, que ustedes estén en el proceso, que ustedes vengan a la cita con medicina general, que vengan a la de trabajo social y evacúen todas las dudas y que acompañen a su adolescente en la colocación del implante. ¿Para qué? Para que yo también me esté informando sobre cómo están sucediendo las cosas. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda o alguna consulta, porque si no daríamos por finalizada la sesión de hoy. Todo clarísimo. Todo clarísimo. Qué dicha, me alegra mucho. Muchas Gracias, más gracias. bien. Bueno, con muchísimo gusto. Recuerden que la sesión fue grabada, igual que la vez pasada. Espero entre el día de mañana, poder subirla
a al chat. Ahorita más tarde les voy a estar pasando el folletito de métodos anticonceptivos que hay, que tenemos para actualmente, que están activos, por así decirlo. Y nos veríamos la próxima semana, igual 1:30. Muchas gracias por la participación. Hoy tuvimos 17 personas. Les agradezco muchísimo, ¿verdad? Porque esto es muy importante. Recordemos que a pesar de que la sesión sea grabada, la participación es indispensable en estos procesos. La participación es importante. ¿Para qué? Para evacuar dudas y todo lo demás. Porque la idea es que el proceso, si se comprometieron en el proceso desde la sesión 1, puedan participar en todas las sesiones, ¿verdad? Entonces, Muchísimas gracias, más bien. con muchísimo Muchas gusto. gracias, Andrés. Con gusto, que pasen buenas tardes. Hasta luego. Igualmente, gracias. Igualmente. Chao. Chao.